Por lo tanto, la condición moral, digamos, emocional del pueblo de Israel era semejante a aquellos huesos secos sin esperanza. ¿Se ha usted sentido en algún momento así, hermano, hermana? Sin esperanza en algo. Sí, hay muchas cosas que puede Dios transformar, que puede Dios cambiar, que tal vez nosotros hemos dado por terminado, que nosotros hemos dado por muerto, como aquellos huesos que estaban secos. En Dios hay esperanza de vida para la familia, para el matrimonio, para los hijos, para el esposo, para la esposa. En Dios hay esperanza de vida. ¿Sabe, hermanos? Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible, ¿verdad? Lo que es imposible para usted, para Dios es posible, hermanos. Lo que para nosotros es, y ni siquiera podemos nosotros llegar a pensar, a imaginarnos que algo pueda ser, para Dios sí puede ser. Pero Dios, hermanos, estando nosotros en condición de muertos, Jesucristo vino y nos abrazó, hermanos. Estando nosotros en condición de trapos de inmundicia, vino Cristo. ¿Y qué hizo, hermanos? Nos abrazó también. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba sin esperanza. Dice así la palabra del Señor en esta mañana: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí, eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Señor Jehová, respondió el profeta Ezequiel, solamente tú lo sabes. Hermanos y hermanas, quiero mencionarles que el profeta Ezequiel está en medio de un lugar. Para mí, hermanos, no es un lugar agradable, no es un lugar bonito. Estar en medio de un campo, estar en un campo, en el medio de aquel campo que está lleno de huesos de personas, hermanos. ¿Cómo se sentiría usted al estar en un lugar donde hay muchos huesos de personas? Estaba leyendo que es terrible, hermanos, es como un poco tenebroso eso para mí, porque estaba leyendo que en diciembre del 2012, había un periodista, o no sé si todavía está, ¿no? Un periodista de apellido Escalón, escribió un documental relacionado al trabajo de identificación de personas que habían desaparecido durante un conflicto armado interno en Guatemala que se llevó a cabo desde el año 1960 a 1996. Había un conflicto armado donde muchas personas, miles de personas, desaparecieron y no se supo más nada de ellos. Y este periodista llegó a un cementerio en Ciudad de Guatemala que se llama, el cementerio es el cementerio de La Verbena. Y en ese lugar, él llegó a un pozo que tenía 4 metros de diámetro y de profundidad tenía 10 metros de profundidad. ¿Qué había en ese pozo? Ese pozo estaba lleno de huesos de personas. Y en la foto, en el documental o en la foto que se logran apreciar, eso se ve, hermanos, terrible, hermanos. Se ve muy feo eso.
un lugar, un pozo lleno de huesos. Y el trabajo de muchas personas fue sacar esos huesos para ver si podían identificar y si se relacionaba a personas que habían sido desaparecidas durante el conflicto armado que hubo en Guatemala. Pero lo que quiero decirles, hermanos, es que la escena que se vive allí es terrible, hermanos. Es tenebrosa. Es horrible aquel lugar. Entonces aquí el profeta Ezequiel está describiendo que él está en un valle y ese valle está lleno de huesos. Ese valle, hermanos, donde quiera que él pisaba, tenía que tener cuidado porque allí había huesos de personas. Y el lugar entonces, como le digo, el lugar no era nada agradable. ¿Cómo estaban esos huesos según acabamos de leer? ¿Cómo estaban? Secos. Y el escritor aquí, el profeta Ezequiel, hace énfasis al final del versículo 2 y dice, y estaban secos en gran manera. Estos huesos no tenían ninguna posibilidad de vida. No había esperanza de vida en estos huesos. Habían pasado tal vez meses, años, desde que esos huesos se quedaron sin carne, hermanos. Se quedaron, digamos, creo lo que tienen en medio los huesos se le llaman el tétano, ¿verdad? Ni eso tenía, hermanos. Estaban secos en gran manera. Pero quiero mencionarles o preguntarles a ustedes. Para ustedes, ¿qué significa que los huesos estén secos? ¿Qué significa que los huesos estén secos, hermanos? ¿Verdad? ¿Cómo? Significa que no hay vida. Pero aún más allá, dice secos en gran manera. Han pasado tal vez varios años desde que una persona murió. ¿Usted sabe qué es lo que significa que estos huesos secos? Que no hay ninguna esperanza de que vuelvan a tener vida. Podríamos pensar en la posibilidad tal vez de que alguien que recién murió, tal vez, podríamos nosotros decir, tal vez tiene más esperanza alguien que murió ayer, a que vuelva a tener vida, a que alguien que murió hace meses o años, hermanos. Es más, nosotros podemos encontrar también que Marta, le dice al Señor Jesús en el Evangelio de Juan, le dice Marta, cuando Jesús llegó a ver a Lázaro que había muerto, Jesús pide que fueran a la tumba donde estaba Lázaro. ¿Y cuáles fueron las palabras de Marta, que era hermana de Lázaro, cuando Jesús dijo, quiten la piedra? Las palabras de Marta fue, Señor, lleve ya porque tiene 4 días de muerto. Les pregunto, hermanos, ¿tenía esperanza Marta que aquel hermano de él, que tenía 4 días de muerto, volviera a la vida? Marta no tenía esperanza, hermano. Es más, cuando un cuerpo, cuando un cadáver lleve ya, ¿qué representa? ¿Qué significa? ¿Qué se puede usted imaginar de aquel cadáver que ya lleve? Lleno de gusanos, tal vez. Porque no podemos nosotros, creo yo, que no podemos impedir que un cuerpo cuando ya está con mal olor, empiece a llenarse de gusanos. Y no había esperanza en Marta después de 4 días. Ahora imaginémonos ahora estos cadáveres que sus huesos tienen meses y años desde que murió aquel cuerpo. No había ninguna esperanza. No había ninguna oportunidad de que volvieran a la vida y Dios, hermanos, con un propósito, con un objetivo, Dios llevó a Ezequiel a aquel valle que estaba lleno de huesos secos.
Lo primero, hermanos, que Dios le dice, o lo primero que Ezequiel piensa cuando ve aquellos huesos, dice, ya aquí no hay esperanza de vida, no hay ni siquiera una mínima esperanza que estos vuelvan a la vida. Por eso viene el Señor cuando le pregunta en el versículo 3, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué respondió el profeta Ezequiel? Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Por qué? Porque para nosotros, hermanos, para el hombre, no hay ninguna esperanza. Estos huesos no tenían ninguna posibilidad, ni siquiera la más mínima en la mente del hombre, que volvieran a tener vida. Como lo que les mencioné al principio. Aquel periodista, aquellas personas que estaban tratando de identificar los huesos, ¿creen ustedes que ellos tenían esperanza de que esos huesos que estaban en aquel pozo de aquel cementerio volvieran a la vida? No, ni siquiera les pasa por la mente de que volvieran a la vida. No hay posibilidad alguna. Y es tal vez lo que pensó Ezequiel, por eso él respondió, Señor, yo no lo sé. El único que lo sabe eres tú. Y veamos desde el versículo 5 en adelante. Recuerde, estamos en el capítulo 37 y vamos a leer versículo 5 en adelante. Dice así. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Entonces dice aquí el profeta, profeticé pues como se me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero aún no había en ellos espíritu y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Qué pasó aquí con estos huesos que no tenían esperanza, hermanos? ¿Qué pasó con estos huesos donde no había esperanza de vida? ¿Qué hizo Dios, hermanos? Les devolvió la vida. Dice que los huesos con los huesos se empezaron a juntar. Imagínense, hermanos, un hueso de una extremidad de este lado y el otro hueso que completaba esa extremidad estaba tirado, qué sé yo, a 5 metros, 6 metros de distancia. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice que los huesos se juntaron con sus huesos. Todo se empezó a unir. Y los tendones empezaron a formarse sobre los huesos hasta que se llenaron de carne. Y por último, se llenaron de piel. ¡Qué milagro tan grande nosotros estamos viendo aquí, hermanos! Y al final dice la palabra del Señor en este versículo 10 que acabamos de leer, que ellos tuvieron vida y se pusieron de pie y parecía un gran ejército, una multitud de huesos que ahora tenían vida. ¿Sabe, hermanos? Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible, ¿verdad? Lo que es imposible para usted, para Dios es posible, hermanos. Lo que para nosotros es y ni siquiera podemos nosotros llegar a pensar, a imaginarnos que algo pueda ser, para Dios sí puede ser. Como dice Jeremías capítulo 32, anótelo solamente, 32, 27, dice de Jeremías, he aquí que yo el Señor, Dios de todo mortal, ¿habrá alguna cosa difícil para mí?
Yo les pregunto, hermanos y hermanas, ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? ¿Qué piensa usted? ¿Habrá algo difícil para Dios, hermanos? Para Dios no hay nada difícil. Para usted sí, ¿verdad? ¿Cuántas cosas son difíciles? Y dejemos difíciles. ¿Cuántas cosas son imposibles para ustedes? ¿Cuántas cosas son imposibles para mí? Infinidad de cosas. Pero para Dios, hermanos, no hay nada imposible. No hay nada imposible para Dios. Pero hay una pregunta, hermanos. ¿Cuál fue el propósito de Dios de llevar al profeta Ezequiel en medio de aquel valle que estaba lleno de huesos secos? ¿Cuál fue el propósito de Dios? ¿Cuál era la enseñanza que Dios le estaba tratando de dar al profeta aquí? Y preguntémonos a nosotros, ¿cuál es la enseñanza que Dios quiere darnos también a nosotros? Diga. ¿Cómo? Claro, esa es una enseñanza. Para Él no hay nada imposible. Pero la respuesta, ¿sabe dónde la encontramos? En el siguiente versículo, el versículo 11. Aquí encontramos el propósito que Dios tenía en su mente de llevar al profeta en medio de aquel valle. Dice el versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Quién era la casa de Israel? O sea, el pueblo de Israel. Todos estos huesos son ellos, es la casa de Israel. ¿Pero por qué? ¿Estaban muertos todos los israelitas? ¿Será que ya ellos estaban, eran cadáveres ellos? ¿Por qué estos huesos era la casa de Israel? Sigamos leyendo. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Cómo se sentía el pueblo de Israel? En primer lugar, quiero mencionarles, el pueblo de Israel, mientras que el profeta está dando esta profecía, que mientras que el profeta Ezequiel está teniendo esta visión, ¿sabe dónde estaba el pueblo de Israel? Estaban en cautividad. Estaban en una tierra ajena, estaban en un pueblo, en una tierra lejana y ajena a la de ellos. Y en este momento que Ezequiel está teniendo las visiones y está dando las profecías, el pueblo estaba cautivo. ¿Y cómo era cómo se sentían ellos en cautividad? Leamos allí el versículo 11 una vez más. Esto nos da un poco, hermanos, a nuestra mente para que nosotros imaginemos cómo se sentían ellos en este momento, en su cautividad. Dice, me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Les pregunto, hermanos, ¿tenían esperanza los israelitas? ¿Qué dice aquí? Pereció nuestra esperanza. El pueblo de Israel se sentía como aquellos huesos secos, sin esperanza, sin más oportunidad. Ellos sentían, hermanos, que ya no había más oportunidad para ellos. Por lo tanto, la condición moral, emocional del pueblo de Israel era semejante a aquellos huesos secos, sin esperanza. ¿Se ha usted sentido en algún momento así, hermano, hermana, sin esperanza en algo? ¿Ha sentido usted en algún momento que para esta situación ya no hay esperanza y usted ya lo da por perdido? El pueblo de Israel se sentía así. El pueblo de Israel, sí, ellos estaban vivos, pero emocionalmente ellos estaban muertos. Ellos no tenían esperanza. Y aquí Dios
Usted puede leer en su casa, yo le invito a que siga leyendo este capítulo y va a encontrar que Dios le hace la promesa al pueblo y le dice: yo los voy a volver a su tierra, los voy a reunir a su tierra, y de todos los confines de la tierra yo los voy a traer y van a volver a habitar cada uno en su casa. Dios dice: ustedes piensan que no tienen esperanza, ustedes se sienten como los huesos secos, que ya no hay más oportunidad, pero Dios le dice claro que todavía tienen esperanza. Yo voy a reunirlos desde todos los lados allá en el lugar que les prometí. Y es más, David, le dice Dios ahí más adelante, David será el rey de ustedes por siempre. Dios le está dando aquí al pueblo palabras de ánimo, palabras de esperanza, que no todo está perdido. ¿Y qué hizo Dios, hermanos? Dios cumplió su palabra. Dios lo cumplió. Los israelitas volvieron a su tierra y después la profecía se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vean allá en Lucas capítulo 1, versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Dios lo cumplió, hermanos. En Jesús, Dios cumplió la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel de reunirnos y hacer un solo pueblo con un solo rey de David. ¿Y quién fue el rey que salió de David? El Señor Jesús. Usted lo acabó de leer. Ahora, hermanos, viendo esto, los huesos secos representan nada de esperanza, los huesos secos representan ya ninguna oportunidad de vida, pero ya vimos que estos huesos representaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba cautivo, y en su cautividad el pueblo de Israel había perdido toda esperanza. Emocionalmente el pueblo de Israel se sentía como los huesos secos, sin vida y sin esperanza. Pero usted puede seguir leyendo y se va a dar cuenta que Dios les dice: hay esperanza, porque yo, les dice Dios, voy a volverlos a llevar a su tierra, de todos los confines de la tierra, y David reinará por siempre con ustedes. Hay esperanza, porque para Dios, hermanos, no hay nada imposible. Pero ahora hay otra pregunta. La pregunta que es importante que nosotros nos hagamos es: ¿qué enseñanza tiene para nosotros? ¿Verdad? Porque si la enseñanza es que el pueblo de Israel tenía todavía esperanza y oportunidad de Dios, de que iban a regresar a su tierra, y ya Dios lo cumplió, ahora ¿qué enseñanza tiene para nosotros, hermanos? ¿Sabe, hermanos? Tiene mucha, mucha aplicación para nuestra vida. Y la primera es la siguiente. Y vamos a leer allá en Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1, vamos a encontrar, hermanos, la primera y más grande aplicación de este pasaje para nuestra vida. Efesios capítulo 2, versículo 1, nos enseña lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Usted sabe, hermanos, usted sabe muy bien que después de muerte ya no hay oportunidad.
Después de muerto, hermanos, ya no hay más oportunidad para nosotros. El que está muerto, muerto está. Ya no respira, ya no se mueve, ya no piensa, ya no medita. Una persona que está muerta ya no tiene voluntad. Y nosotros, cada uno de nosotros, estábamos en una condición de muertos. Sí, nosotros caminábamos, pero estábamos muertos. Sí, nosotros hablábamos, pensábamos, pero estábamos muertos. ¿Por qué estábamos muertos nosotros? Por causa de los pecados. Porque el pecado, hermanos, tiene como consecuencia la muerte. Y así nos enseña la Escritura. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Por causa de ellos la muerte pasó. ¿A quiénes? A todos los hombres. Sin Cristo nosotros estamos muertos. Sin Cristo nosotros no tenemos ninguna oportunidad, ninguna esperanza de que hagamos algo por nosotros mismos para volver a vivir. Ya no hay oportunidad. Por más que usted se esfuerce, usted no puede hacer nada porque está muerto, está muerta. Por más que yo lo intente, por más que yo me esfuerce, no puedo hacer nada porque yo estoy muerto. Y una persona muerta no puede hacer nada. Veamos allá un pasaje en Salmo, hermanos, que nos va a enseñar qué podíamos hacer nosotros en nuestra condición de muerto. El Salmo 49, versículos 7 y 8. Recuerde, en el Salmo, vamos a leer en el libro de los Salmos, el Salmo número 49, versículo 7 y versículo 8. Pero nadie puede salvarse a sí mismo, ni pagarle a Dios porque le salve la vida. No hay dinero que pueda comprar la vida del hombre para que viva siempre y se libre de la muerte. Entonces la pregunta es, nosotros en nuestra condición de muertos, ¿qué podíamos hacer para tener vida? Nada, hermanos, nada. Eso quiere decir que en nosotros mismos no hay esperanza y no hay oportunidad como aquellos huesos que estaban secos. Pero una vez más, hermanos, para Dios no hay nada imposible. Como decía un hermano, que cada vez que el hermano veía a alguien, aquellos evangelistas que llegaban a su casa, los veía desde lejos, el hermano rechazaba, rehusaba escuchar el evangelio, no quería saber nada del evangelio. Y cuando veía a los hermanos, aquellos jóvenes que iban a su casa a predicarles, el hermano contaba su testimonio y decía que cuando él los veía de lejos, le decía a su esposa, ya vienen aquellos flojos, que no tienen nada que hacer, que nada más perdiendo el tiempo se la pasan. ¿Sabe, hermanos? ¿Qué podríamos nosotros decir como evangelistas y predicadores cuando alguien habla así? ¿Qué es este señor no tiene esperanza de salvación? Tal vez algunos de ustedes, tal vez fue así. Tal vez algunos de nosotros, hermanos, pensaban de nosotros y decían, no, usted nunca va a ser salvo. Pero para lo que para el hombre es imposible, hermanos, para Dios sí es posible, ¿no creen? Por eso dice el Evangelio de Juan que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos y cada uno de nosotros estábamos perdidos, sin esperanza, muertos. Éramos cadáveres andantes, éramos cadáveres que caminábamos por ahí, hablábamos, pero éramos cadáveres. Esa era nuestra condición. No había esperanza en nosotros. Como dice la Escritura también, cada uno de nosotros, aún nuestras justicias, eran como trapos de inmundicia, porque no había nada bueno en nosotros. Imagínese usted un trapo de inmundicia. ¿Qué es un trapo de inmundicia?
Un trapo tirado allá que tiene un olor agrio, rancio. Usted con solo verlo le da asco. Ese trapo que está tirado allá, ¿usted qué hace? Usted se aleja de aquel trapo de inmundicia, lo rechaza. ¿A dónde va a parar aquel trapo de inmundicia? ¿Sabe a dónde? Al basurero, al fuego, a ser desechado. Y la palabra del Señor dice que aún nuestras cosas buenas eran como un trapo de inmundicia. O sea, no había esperanza en nosotros. Pero Cristo, hermanos, pero Cristo, aún siendo nosotros trapo de inmundicia, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, porque yo le pregunto, hermanos, hermanas, ¿quién de ustedes se atreve, se anima a abrazar un cadáver? Tal vez sea algún familiar, algún ser querido. Pero ¿quién de ustedes está dispuesto a abrazar un cadáver, hermanos? Lo rechazamos, nos hacemos a un lado. Pero Dios, hermanos, estando nosotros en condición de muertos, Jesucristo vino y nos abrazó, hermanos. Estando nosotros en condición de trapos de inmundicia, vino Cristo. ¿Y qué hizo, hermanos? Nos abrazó también. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba sin esperanza, lo que ya no tenía oportunidad, aquello que estaba destinado para el fuego. Él dice que vino a buscar y a salvar. Ahora, ¿puede el Señor perdonar cualquier pecado? ¿Puede el Señor perdonar todos nuestros pecados? Bueno, el escritor de Isaías dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, nuestros pecados, hermanos, por muy serios que sean nuestros pecados, cuando nosotros venimos al Señor arrepentidos, ¿sabe qué va a hacer el Señor? Nos perdona. Perdona y limpia, nos limpia de todos nuestros pecados. Nos limpia de toda nuestra maldad. Lo que es imposible para el hombre salvarse a sí mismo, se consigue por la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí, hermanos, hay esperanza para todos nosotros. Usted y yo. Tal vez un día alguien pensaba no hay esperanza. Mira dónde estamos ahora, hermanos. Sirviéndole al Señor, ¿verdad? Sirviéndole al Señor. También la palabra del Señor dice en Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué somos ahora, hermanos? ¿Ha escuchado usted la frase? Usted la ha dicho tal vez. Hay personas que dicen: es que así nací yo y así me muero. Así es mi carácter, así soy, así me conocieron y así me van a conocer hasta que yo me muera. Un carácter difícil, ¿verdad? Un carácter bien complicado. Pero sabe, hermanos, aquel carácter que es difícil, aquel carácter que es complicado, ¿sabe quién puede transformar ese carácter? Dios, porque todas las cosas ahora son hechas nuevas. Aquel carácter que nosotros teníamos que era insoportable, ahora, hermanos, ¿sabe? Somos diferentes. Somos distintos. Porque lo que nosotros no podemos cambiar, Dios sí lo puede cambiar. Porque para Dios no hay nada imposible. Así encontramos también cuando el ángel le anunció, cuando le fue anunciado a Elizabeth el nacimiento de Juan el Bautista, a Zacarías. Ya ellos estaban viejos. Ya ellos no tenían esperanza de tener un niño, porque ya estaban avanzados en edad. Y la palabra del Señor fue: para Dios no hay nada imposible. Hermanos, ¿de qué otra manera podemos aplicar esto en nuestra vida
Y voy a tratar de hacerlo sin el ánimo, hermanos, de darle a usted una falsa enseñanza, como muchas veces se escucha allá afuera en las televisoras, donde usted puede encontrar, hermanos, la enseñanza donde usted venga a Cristo y su vida y se acabaron sus problemas. ¿Ha escuchado usted eso en alguna predicación? Venga a Cristo y sus problemas se acabaron. Venga a Cristo y verá que sus problemas económicos se resuelven, ¿verdad? Como estaba leyendo en estos días a un predicador, en un mensaje decía, así el tamaño de su ofrenda, así va a ser el tamaño de su milagro. ¿Escucha usted eso, no? ¿Verdad? Pero quiero decirles, hermanos, que hay muchas dificultades en la vida del ser humano, que el ser humano no va a poder cambiar. Y solamente van a cambiar con Cristo, hermanos. Con Cristo en el corazón del hombre. Porque cuando Cristo viene a nuestro corazón, hermanos, obligatoriamente tiene que haber un cambio, hermanos. Obligatoriamente tiene que haber algo diferente, muchas cosas diferentes. Le mencionaba este ejemplo, que alguien decía, así nací yo con este carácter y así me muevo. No, hermanos. Cuando uno viene a Cristo, aquel carácter de no de ser, ¿cómo decir? Iba a utilizar un ejemplo, pero no sé si va a sonar como ofensivo, ¿no? Pero un carácter, hermanos, intratable. Ustedes no pueden tocarle porque usted explota. Ustedes no pueden hacerle una mirada porque usted es de aquellas personas que salen tantas cosas de su boca. Bueno, cuando uno viene a Cristo, ¿sabe qué pasa con esas cosas? ¿Cree usted que es bueno o que es lógico que aquel carácter malo, explosivo, aquellas palabras todavía persistan en aquel que ha recibido al Espíritu en su corazón? Eso no es normal. Tiene que haber un cambio. O sea, muchas cosas en la vida de aquel hombre, de aquella mujer, van a cambiar obligatoriamente. Van a cambiar. Yo les digo, ¿puede un cristiano mejorar en su vida, digamos, material, en su vida económica cuando viene a Cristo? ¿Puede cambiar para bien? Sí, puede cambiar para bien. ¿De qué manera? Porque antes, cuando vivíamos sin Cristo, nosotros éramos malos administradores de nuestros recursos. Lo gastábamos en vicios, en fiestas, en bailes, en cosas que son de vanidad, hermanos y hermanas. Gastábamos el dinero, no había un control, pero ahora cuando venimos a Cristo ya no hay vicios, ya no hay fiestas, ya no hay bailes, ya no somos vanidosos. ¿Sabe qué va a hacer aquel dinero que antes gastábamos demasiado? ¿A dónde va a parar ahora? Tenemos que vivir mejor, ¿no cree usted? Deberíamos de vivir mejor, porque ahora administramos bien nuestros recursos. Porque ahora somos mayordomos, buenos administradores de los recursos que Dios nos da. Debe haber eso también. Pero hermanos, quiero mencionarle el siguiente ejemplo. ¿Qué tal, hermanos? A su pareja. Hay personas que tienen problemas de matrimonio, hermanos, ¿verdad? Muchas parejas que tienen problemas de matrimonio. ¿Ustedes creen que Cristo puede solucionar esos problemas, hermanos? ¿Creen o no creen? Yo creo que sí puede. Yo creo que sí lo puede hacer. Pero, bueno, voy a mencionar lo siguiente. Yo creo que sí lo puede hacer. ¿Usted cree, hermanos, que aquel hijo, aquella hija que usted tiene, aquel hijo o su esposo, que tiene algún vicio, usted cree, hermanos, que Dios puede quitarle ese vicio a su esposo, a su hijo, a su hija? ¿Cree usted que Dios puede quitar aquel vicio de aquella persona? ¿Lo cree o no lo cree? Yo sí lo creo, hermanos. Yo sí lo creo. De todo corazón yo creo, porque algunos eran ustedes.
porque algunos éramos nosotros que teníamos algún vicio y cómo Dios nos ha transformado, ¿verdad? Algunos éramos nosotros que teníamos una manera de vivir mala y ahora somos diferentes. ¿Por qué? ¿Quién hizo ese cambio? ¿No lo hizo Dios, hermanos? Dios fue el que hizo lo que era imposible para nosotros. Tal vez usted piense, pero es que mi esposo, aquí no hay esperanza. Aquí ya no hay ninguna esperanza. ¿Quién lo va a cambiar a él, verdad? ¿Quién lo va a cambiar a él? Bueno, yo quiero decirle que usted tal vez no puede. Yo no puedo. Pero hay alguien que sí puede, ¿verdad? Ese alguien es Dios. Ese alguien es Dios, hermanos. Sí, hay muchas cosas que puede Dios transformar, que puede Dios cambiar, que tal vez nosotros hemos dado por terminado, que nosotros hemos dado por muerto, como aquellos huesos que estaban secos. En Dios hay esperanza de vida para la familia, para el matrimonio, para los hijos, para el esposo, para la esposa. En Dios hay esperanza de vida. Así como Dios le llenó de vida aquellos huesos que estaban secos, todas aquellas circunstancias que para nosotros ya no tienen esperanza, en Dios, hermanos, todo esto puede volver a tener vida, hermanos. Todo esto. Pero le iba a mencionar lo siguiente. Recordemos la palabra del Señor allá en el Evangelio de Mateo, donde dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar con todas las demás cosas? Vendrán por añadidura. A veces, hermanos, nosotros queremos que alguien quiere que el hijo busque de Dios, ¿verdad? Yo le creo que le he mencionado. Yo quiero que mi hijo busque de Dios, hermanos. Ore para que mi hija busque del Señor, para que un día pueda obedecer al Evangelio. Es una buena petición, es un buen deseo que nosotros tenemos, que nuestros hijos vengan a los caminos del Señor, que dejen aquel vicio. Es un buen deseo que usted venga y diga, hermano, por favor, ore por mi esposo, ore por mi esposa, para que un día venga a los caminos del Señor, para que un día también escuche la palabra y el mensaje y pueda ser transformado, transformada por el Señor. Es un buen deseo, es una buena petición, pero ¿qué tanto usted busca del Señor? ¿Verdad? ¿Cuánto usted ha entregado su vida al Señor? Busque usted primero. Busquemos nosotros primero. Consagrémonos al Señor, entreguemos nuestra voluntad al Señor, como le dije en aquel canto, meditemos en la letra donde dice, mi voluntad te entrego, entreguémosle todo al Señor, hermanos. Y dejamos en las manos del Señor al hijo, a la hija, al esposo, a la esposa, qué sé yo, cualquier situación, y el Señor en su tiempo añadirá lo que nosotros necesitamos, hermanos, lo que nosotros deseamos. Pero lamentablemente, pues, hay personas que sí piden, pero no buscan del Señor. Por eso dice la Escritura aquí, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Verdad? Hay esperanza en las manos de Dios, hermanos. En las manos de Dios hay esperanza. Yo no sé qué usted ha dado por perdido. Hay familias que tienen problemas también. Usted sabe, ¿verdad? Hay familias que entre ellos hay problemas. Y no me refiero a los problemas como a veces tenemos en la casa, donde ellos se enojan conmigo, yo me enojo con ellos y yo les llamo la atención porque no hicieron esto, no hicieron lo otro, etcétera. Eso sucede en toda la familia. Pero hay problemas, hermanos, tan profundos en la familia, tan profundos, que hay tantas divisiones y tantas dificultades. Pero ¿sabe quién puede transformar todo eso, hermanos? ¿Sabe quién puede cambiar todo eso? Eso es Dios. Dios puede cambiarlo. A veces los hermanos no se hablan entre ellos.
Pero si ambos están sin Cristo, hermanos, posiblemente no hay esperanza. Pero si alguien busca del Señor, alguien tiene que dar el primer paso. ¿Y sabe quién es el que va a dar el primer paso? Aquel que busca del Señor. Hay matrimonios, como nos dijeron ayer, antes de ayer nos dijeron, no sé, nos dijeron donde hay matrimonios donde viven, pero solamente en la apariencia, ¿verdad? Solo la apariencia, porque uno duerme en un cuarto, ¿verdad? Y el otro duerme en otro cuarto allá. ¿Por qué? Porque se dedican a la oración. No. Porque van a ayunar. No. ¿Sabe por qué? Porque están peleados, ¿verdad? Porque hubo infidelidad. Porque alguien falló en el matrimonio y ya se dañó el matrimonio. Nosotros no lo vemos, pero allá adentro sí está el problema. Pero ¿hay alguien que puede restaurar ese matrimonio, hermanos? Claro que lo hay. Ese alguien es Dios. Entonces, hermanos, lo que aprendemos aquí es que lo que para nosotros ya no tiene esperanza, lo que para nosotros ya no tiene oportunidad de vida, lo que para nosotros ya no tiene solución, Dios sí tiene la solución, hermanos. Dios sí la tiene. Y Dios puede restaurar nuestra vida. Gracias a Dios, la mayoría de los que estamos aquí, nuestra relación con Dios ha sido restaurada porque hemos nacido de nuevo. Pero tal vez hay algunas cosas que no están bien, que están rotas y que tal vez nosotros las hemos dado, hermanos, por perdido. No sé qué es. No sé qué tiene usted que ya no tiene esperanza. No sé qué usted está pasando acá que ya no tiene esperanza. Pero yo quiero decirle que en Dios no podemos dar nosotros nada por perdido, porque hay esperanza. Y hay algunos amigos, amigas que están entre nosotros también. Yo quiero decirles que Dios puede cambiar su corazón, ¿verdad? Dios puede hacer de usted una nueva persona. Dios puede hacer de usted una nueva persona. ¿Qué tiene que hacer? Reconocer que usted es pecador y que usted no tiene nada que pueda hacer. Reconozca que Cristo murió por usted, reconózcalo como su Señor y Salvador, y usted va a tener vida, vida eterna, vida en abundancia. Y dice la palabra del Señor, y de su interior van a brotar ríos de agua viva, refiriéndose al poder del Espíritu.